Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de La Duda Metódica, este proyecto radiofónico dedicado a la discusión, el análisis, la crítica y el debate en torno a temas alusivos a la filosofía, a la ciencia, al arte y también a la educación. Les saluda con mucho gusto, como todos los martes, Eduardo Pineda. Estamos transmitiendo desde el edificio Carolino en el centro histórico de la ciudad de Puebla a través de loboradio.mx. Saludo también, como todos los martes, a mi compañero y amigo Paul Márquez. Paul, buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes a nuestro invitado especial del día de hoy. Bueno, hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Yo creo que uno que más nos llega a todos, un tema que ha sido muy debatido últimamente y que muchas personas en nuestro auditorio nos han solicitado que hablemos de él. Eduardo, por favor, haz la presentación. Así es, pues el tema del cual nos han estado insistiendo recurrentemente en algunas unidades académicas de nuestra universidad, algunas personas de nuestro amable auditorio, pues es que hablemos acerca de la bioética, y para ello nos dimos a la tarea de buscar incansablemente a nuestro invitado del día de hoy, quien es una autoridad académica en la materia, pues es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras. Así es. Es profesor de ética en filosofía y profesor de bioética en ciencias químicas. Así es. Él es Isaac Herrera. Isaac, para servirles, muchas gracias. ¿cómo estás? Encantado de estar aquí con ustedes. No, nosotros estamos encantados de que hayas aceptado nuestra invitación. Y mira, para abrir la mesa de debate o de diálogo, que sea esto más bien una charla, nos gustaría que, para ponernos a todos en sintonía, tanto al auditorio como a nosotros, ¿no?, mismos, nos compartieras un poquito acerca de cuál es la diferencia, digamos, de fondo y de forma entre la ética y la moral, ya que son dos conceptos que por lo regular suelen confundirse en el argot popular. Claro. Bueno, la ética como la moral, ambas son fundamentales, tanto en el estudio de la filosofía como en el estudio de la ciencia, pero tienen tradiciones diferentes. En el caso de la ética, más bien la entendemos como filosofía práctica, y tiene que ver con esas grandes preguntas que todos nos hacemos, como el sentido de la vida, ¿no? O por qué estamos acá en el mundo. Uh-huh. La moral parece estar más relacionada con los aspectos propios de las costumbres y las tradiciones de cada pueblo, de cada idiosincrasia. Uh-huh. Y creo que también es importante la moral porque nos vincula con algunos problemas de la religión, con algunos problemas del Estado, mientras que la ética, a mi modo de ver, y tal como se enseña en el campo de la filosofía, uh-huh, está profundamente relacionada con la vida personal. Así es. Bien, de alguna forma lo que se maneja habitualmente, por ejemplo, en la educación media superior, es que la ética tiene que ver directamente con el yo, con la forma en la que el yo individual abordamos las decisiones, claro, durante la vida, y decidimos si estas son buenas o malas. Así es. Mientras que la moral tiene una tendencia más hacia la parte colectiva, social, hacia el colectivo. Claro. ¿Tú qué opinas al respecto? Por supuesto. Y creo que hacer la diferencia es importante. En el campo de la ética, como te decía, yo creo que todos, por interés propio, nos preguntamos sobre nuestras acciones. Si acaso estaría yo en desacuerdo cuando, ahora que hablas de la educación media superior, uh-huh, se dan definiciones fáciles de lo que es la ética, ciencia del comportamiento, rama de la filosofía, que tal vez para hablar en términos muy cortos de la importancia que tiene la ética puede ser viable, pero ya cuando se trata de entrar realmente a profundizar sobre nuestras decisiones, sobre si somos libres o no, uh-huh, sobre nuestra voluntad, yo creo que la ética se debe de enfocar en términos, en un ámbito más fundamental, no tanto como no tan por la ribita del agua, ¿no? Claro. Lo que pasa es que a veces en la educación media o media superior se buscan más bien definiciones funcionales, prácticas, claro, y que el estudiante, que por supuesto no está empapado de un tema suficientemente como para abordarlo en su esencia o de manera más profunda, pues entonces se busca la superficialidad, ¿no? Sí, por supuesto, y cosa que debería de cambiar, ¿no? Porque hasta que no logremos mostrarle a nuestros estudiantes de las preparatorias lo importante que es, por ejemplo, que se comprometan con las cosas que deciden, a futuro no van a tomarse en serio cursar una carrera universitaria, ¿no? A pesar de que, y ahí se ve la diferencia con la moral, a pesar de que en el ámbito social o cultural, pues se diga que es correcto
estudiar una carrera para tener una mejor posición económica, por ejemplo. Moralmente parece que eso es lo aceptable. Uh-huh. Pero en el campo de la ética puede que, me ha pasado con estudiantes de nuevo ingreso, no están de acuerdo o no quieren realmente hacer lo que a ojos de los demás es lo correcto. Uh-huh. Y ahí es cuando era importante haber visto qué era la ética, ¿no? Es donde choca la ética con la moral, sí, ¿no? Sí, y generalmente es lo que siempre sucede, ¿no? Sí. Que nuestra ética choca con una moral colectiva, ¿no? Claro. Sí, cuando platicaba yo con Paul precisamente hace unos días al respecto de este tema que es muy amplio y tratábamos de ver la forma de acotarlo, ¿no? Sí. Para ofrecérselo a nuestro amable auditorio. Yo le decía a Paul, fíjate que yo creo que puedo considerar a la moral como una ética colectiva, sí, o que emana de un acuerdo, de un consenso entre las distintas decisiones que ha tomado cada individuo al respecto de lo que está bien y de lo que está mal. Sí, por supuesto. Y entonces, a raíz de esa colectividad o de ese acuerdo, surge, por otro lado, el derecho, claro, que te va a obligar de alguna manera a seguir la moral establecida. Surge también desde épocas muy remotas, quizá Grecia o antes, la política, sí, ¿no? El cual va a tratar acerca de las relaciones sociales, y que éstas sean buenas o que éstas sean malas. Y entonces yo le decía, por un lado podemos comparar a la ética y a la moral de una manera histórica, sí, también de una manera social, claro, y también de una manera individual. Por supuesto. Yo pensaría que en el campo de la moral todos de alguna manera estamos estrechamente relacionados, porque tiene que ver con la dimensión de la familia y la dimensión del Estado, ¿no? Uh-huh. Solo que tal como lo decía Paul, a veces nuestra ética va contra la moral, ¿no? Porque la moral siempre implica una imagen de autoridad, ¿no? Claro. En cambio, en el campo de la ética tiene que ver con el derecho que uno mismo ejerce sobre sus propias decisiones, sobre incluso sus propias ideas, ¿no? Pero también me gustaría aclarar que la ética no es que no dependa tampoco de la cultura o que no esté vinculada con la tradición. Solo que ahí la cosa implicaría una mirada un poco más profunda, ¿no? Para darnos cuenta de que nuestra manera de pensar la filosofía, la religión, el arte, la ciencia, tiene que ver con lo que antaño, en el origen mismo de Occidente, fue la máxima que todos alguna vez hemos escuchado, ¿no? De conócete a ti mismo, claro, ¿no? Sé responsable de tu propio ser, etcétera. Esta frase que la cual acabas de aludir, que estaba en el oráculo de Delfos, así ¿no? Es. Conócete a ti mismo. Es una frase ética, ¿no? Una máxima ética. Sí, ¿no? Así es. Oye, Isaac, yo quiero hacerte una pregunta que nos va a poder abrir paso a un tema un poquito más escabroso, y la pregunta va enfocada a esto de la ética, la moral y el colectivo. Uh-huh. El ser humano no es el único ser que forma colectivos, y no es el único ser que toma decisiones. Uh-huh. Entonces, hay otros seres que tengan ética, hay otros seres que tengan moral, y aparte, las cosas pueden tener ética, pueden tener moral, los conceptos, o es una característica exclusiva del hombre. Yo ubicaría la pregunta, es importante por supuesto, pero solo tiene sentido a partir del gran fracaso de la mentalidad racional de Occidente. A partir del siglo XX, ya cuando, por un lado, la ética es tomada como una mera posición personal, un mero capricho personal o resultado de nuestra subjetividad. Y por otro lado, cuando vimos que la moral estaba invadida por decisiones realmente contradictorias, ¿no? Entre los intereses de las autoridades y de los que eran los que obedecen dichas instrucciones, dichas leyes, pues creo que hasta ahí la pregunta tiene sentido. Por supuesto que en el siglo XVII no podríamos nosotros tener alguna manera de demostrar que otros seres vivos tuvieran moral o ética, ¿no? O sea, la pregunta solo es correcta, filosóficamente, al menos a partir del siglo XX. Pienso, por ejemplo, en el estudio del comportamiento animal. Claro. ¿No? Todas esas posturas que hay sobre si en el caso de los animales hay ciertos comportamientos que describen una acción moral, ¿no? Así es, por ejemplo, se me viene a la mente el cuidado parental. Por ejemplo, en algunos animales, no sé, aves, mamíferos, prácticamente en todos, ocurre el cuidado parental. Sí. Es decir, por aquí nace la cría y la mamá o el papá, por ejemplo, en el caso de los pingüinos es el papá quien empolla al embrión. Hay un cuidado, una preocupación porque el embrión, después de que se gestó, ya que nació, el juvenil o el infantil
llegue a completar su madurez. Sí. Y entonces se le aproxima el alimento, se le resguarda de los depredadores, de las inclemencias del medio ambiente. En ese sentido, no sé si podríamos considerar que la conducta animal tiene una tendencia hacia la moral. Hacia la moral. Si hay una figura de porque la premisa que habíamos dicho es que para que haya moral debe de haber una figura de autoridad, claro, una imposición. Y el resultado de esa imposición debe de ser una ley que permita la cohesión del grupo donde pues tiene alguna vigencia o alguna validez dicho mandato moral, ¿no? Claro. Si esa es la idea, si hay una figura de autoridad en el reino animal o en ciertas especies del reino animal, y eso da lugar a una ley o máxima para la convivencia, podremos decir que hay un comportamiento moral, ¿no? Yo sospecharía, bueno, yo creo que es así como que nuestra posibilidad que tenemos cuando investigamos, ¿no? O sea, no estar completamente convencidos de que sea de esa manera. Tampoco mostrarnos completamente escépticos, porque sí me queda muy claro que la pregunta por sí sola tiene mucho sentido, porque vivimos en un escenario completamente diferente, en donde había todas las pruebas para demostrar que solo la moral y la ética le pertenecen al hombre. Así, pero llega un momento en el que, como bien lo dijiste, a finales del siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, claro, inicios después del siglo XX, con los trabajos de Alfred Russel Wallace, de Charles Darwin, nos dice el hombre es un animal más, es una especie más, está emparentada cercanamente con el resto de los primates, y entonces todo lo que nosotros concebíamos respecto a las sociedades humanas y a la conducta del hombre se puede empezar a pensar en otros seres, ¿no? Claro. Dicho sea de paso, ese es uno de los temas de mucho interés de la bioética en este momento, la naturalización de la moral, ¿no? Sobre todo con los grandes descubrimientos de la biología moderna, y da pie para que la ética, entendida en sus fundamentos como una praxis de la filosofía, pues pueda cuestionar estas afirmaciones que se hacen desde el campo de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Si asumimos una postura ética, sería muy problemático concluir que, por ejemplo, haya un aspecto moral en el comportamiento de los animales, por ejemplo. Así es. Bien, no sé, Paul, si quieres agregar algo a este respecto. Sí, claro que sí. Bueno, eso nos queda claro con respecto a otros seres, pero algo que nos va a ayudar muchísimo es si nos pudieras responder si una acción tiene ética y tiene moral. Las acciones, pienso, por ejemplo, aquí me atrevo a citar a uno de los grandes pensadores de la ética del siglo XX, filósofo, sociólogo y psicólogo, Max Scheler. Max Scheler pensaba que todas las acciones humanas, en tanto son intencionales, a partir de la conciencia y del sentimiento, hacia las cosas, por el valor intrínseco de ellas, podemos nosotros afirmar que hay un comportamiento ético a priori, no, así fundamental, antes que antecede incluso al uso de la razón. Claro. Entonces, si es en estos términos, yo creo que hay que hablar estrictamente de la ética solo a partir de los actos intencionales del hombre, ¿no? Cosa que no vemos en los animales, aún, o al menos no y hay mucho menos en los objetos. Y mucho menos en los objetos, claro. Así es. ¿No? Oye, Isaac, bueno, estamos considerando que un concepto o una acción, a menos que haya una intencionalidad humana, tendrá ética, tendrá moral. Así es. Entonces, ¿la ciencia como actividad humana tiene ética? Sí, por supuesto. Claro. ¿En qué sentido la ciencia tiene ética desde tu punto de vista? Claro, y pensaría en el sentido originario del concepto de ciencia. Si la ciencia es un compromiso con la verdad, ahí también hay una afirmación ética, porque la única manera como se puede alcanzar este compromiso es tal como lo había mostrado Sócrates e Hipócrates, haciéndote responsable de ti mismo. Quien no se hace responsable de su propio ser no tiene ni siquiera la exigencia de buscar la verdad, ¿no? Y entonces solamente puede hacer ciencia, estoy pensando en lo que se dijo hace 3,000 años, ¿no? Sí, claro. solamente puede hacer ciencia aquel que tiene una permanente preocupación sobre sí mismo y sobre los otros, ¿no? Oye, pero bueno, ahorita acabas de tocar un punto que me parece fundamental. Dices, la ciencia tiene como finalidad buscar la verdad. Por supuesto. Ahora, yéndonos a las causas últimas, yo encontraría la búsqueda de la verdad. Claro. Pero yéndonos a las causas primeras, o a los accidentes, a las formas, el método o el camino que al cual el científico acude en búsqueda de esa verdad, en aras de esa verdad,
es ético? Bueno, es que justo esa manera de proceder en el campo de la ciencia es propio de los vicios de la modernidad, ¿no? O sea, en el siglo XVII, cuando hay un giro completamente sobre lo que es el ser humano, sobre el concepto de Dios, sobre el concepto de realidad, ahí ya nosotros tendríamos que discutir si los intereses prácticos y mediáticos de la ciencia son éticos. Y lo que nos demostró el siglo XVII en adelante es que la ciencia, únicamente como una práctica de control de la naturaleza, se apartó completamente de sus principios, ¿no? O como tú decías, de sus causas últimas, ¿no? Se instrumentalizó, Por ¿no? supuesto. O sea, la ciencia ahorita, y no solo la ciencia, yo creo que toda la razón Todo ha lo sido que esté dominado por la instrumentalizada, razón, claro. ¿no? O es decir, le damos un uso a esa razón. Así es. Y como decía Bacon, por eso yo te sigo insistiendo, Eduardo, aunque no te guste Bacon, Bacon decía que la ciencia era una forma para dominar la naturaleza, y ahí es donde instrumentaliza la ciencia, y es donde se pierde la fundamentación ética de la ciencia. Por supuesto. A este respecto, Isaac, déjame platicarte ahorita que Paul sacó a la luz nuestra discusión eterna, bueno, no eterna, de hace como 5 años para acá. Mi pelear con la concepción de Bacon respecto a la ciencia tiene que ver con que, de acuerdo a el concepto más puro de ciencia, yo le entiendo como aquella actividad humana encargada de generar conocimiento por el conocimiento en sí. Y en el momento que ese conocimiento es aplicado para dominar la naturaleza, o en beneficio del hombre, o para alargar la vida humana, o para combatir una enfermedad, o para hacer más rápida una computadora, más ahorrador de combustible un auto, ahí ya no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de técnica y tecnología. Claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, yo considero que la búsqueda del conocimiento por el conocimiento en sí, o sea, solo saber sin aplicar, sí requiere de cierta instrumentalización en la forma, pero en el fondo solo es la búsqueda del conocimiento. Qué interesante. Es que aplicar significa, pienso en la medicina clásica, ¿no? Sí. Lo mismo Hipócrates decía, no puede haber ciencia si no hay aplicación del conocimiento. Pero esa aplicación Hipócrates la entiende como el cultivo de un arte, ¿no? O sea, no es la mentalidad moderna que nos dice hay que controlar la naturaleza de acuerdo a las estructuras del pensamiento. Claro. Cuando sucede de esa manera, tú mismo lo dijiste, hay la posibilidad de definir a la ciencia como un conocimiento puro. Así es. ¿No? Pero yo insisto, yo pensaría que habría que hacer un diagnóstico sobre a dónde nos llevó el esfuerzo moderno por mostrar que la ciencia puede alcanzar esa dimensión de ser un conocimiento formal, universal, y que quede justificado por sus aplicaciones, ¿no? O sea, como comentaba hace un momento con Paul, o sea, la bomba atómica, ¿no? Está amparada en la búsqueda de un conocimiento puro de la ciencia, ¿no? Y vemos que sus aplicaciones, como venimos discutiendo ahora, no tendrían ningún tipo de trasfondo ético, ¿no? Por supuesto. Vamos a hacer un corte, Paul, nuestro primer corte de música. Platícanos de manera muy breve a quién vamos a escuchar hoy, para que de regreso de la parte musical nos cuentes un poquito más acerca del autor y de la pieza musical. Bueno, hoy vamos a escuchar una obra que a mí me parece una de las representaciones máximas de la transición entre el romanticismo y siglo XX. Es decir, nos encontramos en un periodo entre el romanticismo y el siglo XX. ¿Una transición? Una transición. O sea, como veníamos diciendo desde el primer programa, las cosas no se dan en hitos históricos. No se dan de tajo. No se dan de tajo. Yo creo que este autor que vamos a escuchar, Gustav Holst, pertenece a algo que se llama posromanticismo. Yo lo considero así, otros lo consideran modernista. Yo lo considero posromántico, con grandes influencias del modernismo. Es decir, aquí encontramos un sobrelape de las influencias de todas las corrientes musicales. Y eso se ve muy claro en esta obra que vamos a escuchar, que son los planetas de Gustav Holst. Eso es lo que vamos a escuchar el día de hoy. Pues. Vámonos con el primer movimiento, que es Marte, el que trae la guerra.
Yo me despido después, Paco. Pues ya regresamos a La Duda Metódica, este espacio en el cual estamos hoy divagando, discutiendo, platicando acerca de bioética. Ahorita vamos a entrar un poco más al detalle, a poner el dedo en la llaga respecto a temas muy particulares. Pero antes de eso, no sé si quisieras agregar algo más acerca de Marte. De Marte, bueno, lo que acabamos de escuchar es una de las grabaciones más importantes del siglo pasado de esta obra. Esta grabación fue hecha por Sir Adrian Boult. Él fue un especialista, un verdadero especialista. Se dedicó toda su vida a hacer grabaciones de música inglesa, de música docta inglesa, de música académica inglesa. Esta grabación la hizo en 1978 con la London Philharmonic Orchestra y está bajo el sello EMI. Y es un hito porque él se dedicó desde que empezó su carrera como director. Él fue muy buen amigo de Sir Edward Elgar, que lo conoceremos después por Pompa y Circunstancia. Son obras muy famosas. Y también fue muy amigo de Holst, fue uno de los que impulsó mucho a la música docta inglesa con Britten, Vaughan Williams. Y eso es importante, que quien interpreta, en este caso el director, conozca de alguna forma el trabajo del compositor, pues del claro, autor, ¿no? Porque está muchísimo más relacionado, es una forma muchísimo más íntima y personal de traernos esta obra a relucir, ¿no? Como dijo en su momento Elgar, que él no tenía dudas de la obra que él hiciera, porque Sir Adrian Boult le iba a sacar adelante. Perfecto. Pues ahí está, es una recomendación también para nuestro público, ¿no? Que escuchen un poco más a Holst. Este disco completo es una maravilla. Los planetas trae los 9, ¿no? No, trae 7 nada más, porque Plutón en su época no existía, se era considerado un planetoide. Y otra vez de nuevo, bueno, pero entonces ya está completa. Y nunca hizo un movimiento para la Tierra, nunca estuvo interesado en la Tierra. Nada más hizo un movimiento para los otros 7. Muy bien, pues ya estamos. Isaac, regresando al tema, regresando al punto que estábamos platicando hace un momento, te queremos hacer una pregunta muy específica respecto a la química. La pregunta es la siguiente: ¿la ética de la química, que se practica en la química, sigue siendo la misma que la ética de su práctica anterior, la alquimia? Es decir, ¿buscan lo mismo ambas formas de conocimiento? En tu perspectiva, dado que eres profesor en una facultad de ciencias químicas. Claro, es una pregunta complicada porque primero habría que establecer las diferencias históricas entre el surgimiento de la alquimia y posteriormente de la química moderna. Actualmente, problemas éticos en la investigación química son, por ejemplo, lo que tiene que ver con la producción escrita, que se obtengan resultados confiables, ¿no? Por ejemplo, y ya en el campo de los fundamentos de las ciencias naturales, que, por ejemplo, no se altere el medio ambiente, sino que todo lo contrario se conserve, ¿no? Que haya un avance en la investigación de la química, pero que logre preservar lo poco que puede preservarse de nuestro planeta. Lo salvable, ¿no? Que ya es muy poco, habrá que subrayar. No. En el contexto de la alquimia, que lamentablemente muchos investigadores de la química moderna desdeñan porque dan por hecho que se trató de una etapa de retroceso de la ciencia. Le decían magia, ocultismo, ¿no? Y yo creo que habría mucho que salvar de este periodo, ¿no? Que la máxima no era determinarlo todo a través de la razón, como pasó posteriormente con los trabajos de la química moderna. Bueno, eso no significa que no hubiera una reflexión sobre la naturaleza, sobre la materia,
sobre la vida en la alquimia, ¿no? Incluso me atrevería a decir, por lo que escribe Gastón Bachelard como Carl Jung en sus estudios de alquimia, que incluso las prácticas alquimistas tenían mucho más presente la idea de la ética en el sentido que ya dijimos, ¿no? El cuidado de la vida, la autorresponsabilidad, claro, por supuesto, etcétera, sí, cierto. ¿no? En cambio, la química moderna, volvemos al punto, ¿no? Se ha instrumentado mucho al punto de que, lamentablemente, es muy triste escuchar que algunos científicos de esta área dicen que la ética no tiene nada que ver, sobre todo con el prejuicio de que la ciencia es neutral, ¿no? Entonces es como taparse los ojos. Vendarse los ojos, claro, ¿no? Para no ver nada. Nada de todo lo que una práctica científica sin un fundamento ético ha venido echando abajo, ¿no? Fíjate que la otra vez, hace como unos 2 o 3 meses, platicando con algunos estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas, bueno, particularmente ellos están haciendo farmacia. Yo les preguntaba acerca del objetivo que tenían como farmacéuticos, si cabe el adjetivo. Y ellos me decían, cuando nosotros logremos fabricar, construir, inventar, si cabe también el término, un fármaco, un medicamento que que sea capaz de prolongar la vida, nosotros vamos teniendo éxito. Al tiempo que nosotros desdeñamos a las enfermedades, la acción bacteriana, la acción viral, parasitaria, nosotros estamos contribuyendo a aumentar la esperanza de vida del ser humano. En ese sentido, yo les hacía una contraparte y les decía, entonces ustedes lo que persiguen es la vida eterna. La piedra filosofal. Están buscando otra vez la piedra filosofal. Están regresando a los principios que regían a los alquimistas. Por supuesto que fue un choque, ¿no? Más o menos complicado con estos chavos. Abusas, Eduardo. Pero el punto fundamental era, ¿cuál es el objetivo real que tiene en este caso un químico que trabaja en el área de farmacia? Ellos me decían, elongar, aumentar, prolongar la vida humana. Entonces yo les hice otra pregunta, ¿y para qué? Claro, qué buena pregunta. ¿Por qué queremos vivir más años? Claro. ¿Por qué no mejor pensar en tener una mejor calidad de vida que más años de vida? Por ejemplo. Entonces, esa misma pregunta te la quiero hacer a ti, para saber ahora tu postura como profesor y como filósofo. Qué cosa. Y también como parte de esta comunidad. Ya me darás los nombres de los alumnos, ¿no? Ya te daré los nombres. Fuera del aire lo vamos a hacer. Probarlos. Entonces, ¿cuál sería tu postura? ¿Para qué la ciencia, porque es una conducta común en la ciencia y en la medicina, por supuesto, ¿para qué buscar prolongar la vida humana? Pues es que la respuesta nos la dan a nuestra misma tradición occidental. Ha sido muy difícil que el hombre se haga responsable de su finitud, que sepa que morir tiene algún sentido y que también ese sentido es indispensable para aprender a vivir. Y aparte de los grandes ideales de la mentalidad, yo sigo fregando aquí, con la mentalidad moderna que nos puso la tarea, o le impuso a la ciencia la tarea, de buscar precisamente eso que está incluso más allá de las posibilidades humanas. El ejemplo más claro, otra vez, es Bacon, ¿no? En la Nueva Atlántida, cuando dice que la razón realmente esté en aras del progreso de la humanidad, va a lograr producir cosas inimaginables para su época, pero que para nosotros ya es una realidad, ¿no? Totalmente en desacuerdo, yo diría, con la idea de encauzar a la ciencia a la prolongación de la vida, ¿no? Fíjate que, yo estaba recordando ahorita a Sócrates, cuando lo enjuician por corromper a la juventud de ese entonces de Grecia, le dan a tomar la cicuta y llega un amigo de él y le dice, Sócrates, yo tengo la posibilidad de que te escapes y que te fugues. Y le dice, yo no me voy a fugar porque yo he transmitido a los jóvenes la idea de que la ley se debe de respetar. Por supuesto. Aunque esté mal, se debe de respetar. Claro. Y de nada me serviría vivir más años si los voy a vivir contradiciendo. Por supuesto. En ese sentido, yo me vuelvo a hacer la pregunta. Gente pensante, gente libre de pensamiento, creativa, imaginativa, como estos pensadores que la historia nos ha regalado, yo creo que no buscan vivir más años. Por supuesto. Sino vivirlos mejor y ser congruentes consigo mismos. Estoy de acuerdo. ¿No? Entonces yo quería compartir ese punto. Bueno, yo también que iba mucho a lo que decías, Isaac. Bueno, la preciosidad de la finitud humana hay que apreciarla. Eso es algo que no es fácil de entender, porque primero tendríamos que aceptar la muerte, ¿no? Claro. Tendríamos que aceptarla como algo natural, como algo que pertenece inherentemente al hombre. Pero es algo también precioso la finitud humana, porque nos permite
como lo decía Feynman en algún programa de filosofía aquí ahora, que el adiós tenga un sentido. Claro. Y que el recibir una buena noticia tenga un sentido, porque si no somos finitos, el adiós no tiene sentido. Ni siquiera va a haber adiós, siempre nos vamos a volver a encontrar. Si somos infinitos, ¿no? Sería una vida aburrida, realmente. Esa es de las cosas, de los detalles que tenemos que encontrar en la vida diaria. Pero bueno, yo quería también, nos llegó un mail de nuestro auditorio. Pero bueno, antes de que nos leas ese mail, Paul, me gustaría recordarle al auditorio nuestro correo electrónico para que nos escriban, y porque el día de hoy estamos regalando un libro que nos donó la Facultad de Economía a través de la colección Pensamiento Económico, que es de la Dirección de Fomento Editorial de nuestra universidad. El libro se llama La Historia Económica y es de Héctor David Sotomayor Castilla, y este libro se lo vamos a obsequiar a la primera persona que nos envíe un correo electrónico a ladudametódicamx@gmail.com ladudametódicamx@gmail.com y nos responda cuál es el origen etimológico de la palabra química. Es una pregunta muy sencilla, lo pueden checar incluso en un diccionario etimológico o en línea. Escríbanos o si les resulta más fácil, enviarnos un mensaje de texto al 2225 35 27 69, 2225 35 27 69 con la respuesta durante el programa. Todavía tenemos 25 o 30 minutos de programa. Lo pueden hacer y van a poder recoger su libro aquí en el Carolino, en las oficinas de Radio WAP. Pero ahora sí, por favor, Paul, léenos el correo que llega para, me imagino que es una pregunta al invitado o a nosotros. Bueno, es una pregunta que nos envía Ser y Pensar, así es el usuario, y nos dice: hola, durante la semana he leído por las redes sociales que este martes hablarán sobre bioética. Al respecto, me gustaría hacerles una pregunta a su invitado y a los conductores del programa. ¿Qué opinión les merece la posibilidad que ofrece la ciencia de que se puedan hacer diseñar niños, hijos, a la carta? Es decir, que nosotros podamos elegir su estatura, complexión, su inmunidad, sus color de ojos, de que si va a nacer con la uña torcida, no, claro. Podemos decidir cada detalle. ¿Qué le compete a la ética con respecto a esto? No, pues yo creo que debe de tomar una postura crítica ante estas posibilidades del desarrollo de la ciencia, ¿no? Porque no se trata de impedir el avance técnico, sino de cuestionar a dónde lleva a la humanidad la idea de que podemos, por ejemplo, vivir eternamente o diseñar seres humanos perfectos, ¿no? O sea, yo creo que como no se toman en cuenta las consecuencias de semejantes avances en la ciencia, únicamente nos dejamos, sobre todo por la vulgarización del conocimiento científico en este momento, ¿no? Que todo mundo cree que la ciencia puede tener en sus manos las grandes soluciones a los problemas de la humanidad. Sin ningún tipo de reflexión apostamos por ese tipo de proyectos. Pero cuando se examinan las consecuencias, por ejemplo, de la clonación, de la ingeniería biotecnológica, ¿no es cierto? Pues yo creo que ya uno tendría que empezar a cuestionar a dónde queremos que nos lleve, como han dicho muchos maestros de filosofía últimamente, este avance técnico, ¿no? O sea, no se trata de detener el avance de la ciencia. No nos interesa como filósofos detener el avance de la ciencia, solo cuestionar si está bien hecho lo que están haciendo. Por supuesto, ¿no? En ese sentido, yo quisiera hacer otra pregunta. ¿Alguna vez un profesor que trabaja, bueno, es biólogo, pero trabaja la fotografía de la naturaleza, él me decía, al respecto de un concurso que vimos de fotografía, a través de internet la gente votaba para que le dijeran qué fotografía era la mejor y así ganaba la fotografía tal. Y entonces, hablando con él en su oficina, me decía, yo creo que el arte no debe ser democrático. Y lo decía molesto, ¿no? O sea, no debe de ganar la foto que le gustó a más gente, sino la foto que esté bien hecha. Por supuesto. En ese sentido yo diría, pues trasladando la pregunta, ¿lo bueno y lo malo es democrático? O sea, ¿se puede saber que algo está bien o mal por mayoría de votos? No, moral, volvemos a la diferencia que hacíamos hace un momento. Ética y moral. Claro, ¿no? Moralmente hay una autoridad que determina lo que está bien o mal según los intereses de un colectivo, pero éticamente eso es un derecho que no se le puede quitar al hombre, ¿no? Es casi como nos decían nuestros padres, por corazonadas casi, ¿no? En el momento en donde te des cuenta de que hay peligro, pues más vale frenar, ¿no? Porque si acá nos estamos dando cuenta de que no podemos entender cuáles son las consecuencias de todo lo que está haciendo la ciencia, ¿por qué seguir apostando por algo que ni siquiera entendemos completamente, ¿no? Así es. Andreas Vesalio era un médico, ¿no? De los tiempos ya
ya remotos, claro, no tan remotos, gustaba de la vivisección. Es decir, tomar animales, sí, 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 estando vivos, abrirlos, sí, tocar, punzar ciertos nervios, observar la respuesta al dolor. así es. También lo hacía no solamente con otros animales, sino que también lo llevó a hacer con el ser humano, utilizando reos. Sí. Él tenía nexos, por decirlo muy coloquialmente, palancas en el Vaticano, Sí. por lo que no fue perseguido, solamente fue recomendado que le bajara, ¿no? su práctica médica, pero le permitió la iglesia y la sociedad de ese momento hacer sus prácticas médicas. Gracias a eso, de alguna forma, el conocimiento en anatomía humana y sobre todo en anatomía del sistema nervioso y óseo avanzó tremendamente. El avance en el conocimiento de un tema justifica una práctica científica o pseudocientífica. Qué buena pregunta. Y me la han hecho mucho los estudiantes de ciencias. El primer ejemplo que me viene a la cabeza es cómo, por ejemplo, Aristóteles, en el Tratado de los Animales, sin toda esta instrumentalización moderna, había logrado describir el funcionamiento de sistemas biológicos, ¿no? El sistema respiratorio, el sistema digestivo, lo había logrado explicar de manera satisfactoria. Posiblemente para su época era suficiente la explicación. Ahora entiendo que no resultaría para nada viable pensar en lo que se dijo en la época clásica o medieval o incluso moderna sobre esta aplicación del conocimiento científico. Pero sí me parece que en tanto la ciencia siga especializándose y justificándose en la mentalidad del proyecto humanista moderno, pues va a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Así va a hacer lo que tenga que hacer. Yo ahora que decías esta exposición de Vesalio, yo pensaba, ¿qué diferencia hay entre Vesalio, entre Bernard, entre Mengele, ¿no? O sea, en realidad todos estaban apostando por mejorar las condiciones de la vida en sus dimensiones biológicas y demás. Pero ¿hasta qué grado? Bueno, ya lo veníamos platicando, Isaac, antes del programa. ¿Hasta qué grado tenemos que instrumentalizar esta razón? Por supuesto. Tocaste el punto que yo iba a decir hace un momento. También, así como Vesalio hacía esto, como Bernard, el padre de la homeostasis, hacía esto, también lo hacía Mengele, en los campos de concentración nazis. Y cuando decimos con animales, pues no nos cae el 20, ¿no? Sí, pero cuando decimos que abrieron a embarazadas judías para ver las fases de gestación del ser humano en vivo y sin anestesia, porque querían conocer todo en vivo, entonces ahí ya nos debe caer en cuenta lo que es la tortura animal, ¿no? Así es. Ahora, dicho sea de paso, igual eso debe ser bien entendido por, llamémosle, el nuevo paradigma de la ciencia, la nueva racionalidad contemporánea, como ustedes quieran. Toda vez que haya un desarrollo que apuesta por el progreso de la ciencia, trae consecuencias. Y hay que subrayar que también son negativas, ¿no? O sea, ya no solo son las consecuencias en donde moderadamente hay como efectos secundarios, daños colaterales, no, ya son efectos negativos, ¿no? Todo lo que aparentemente sea bueno en manos del descubrimiento de la ciencia también trae inevitablemente un aspecto negativo, ¿no? Ahí viene como que el germen del mal, ¿no? Así para sonar lo que pasa es que finalmente cualquier desarrollo científico tiene que ver directamente con la modificación del entorno. Por supuesto. Y en el momento que tú modificas el entorno en el que habitas, claro, va a haber consecuencias hacia la forma en la cual habitas ese entorno. Por supuesto. Por ejemplo, ahorita estaba pensando en los productos transgénicos, ¿no? En aras de la justificante. No alcanzan los alimentos para toda la humanidad. Necesitamos hacer elotes más grandes, tomates más grandes, sandías cuadradas para acomodarlas en un y dicho sea de paso, hay que aprobar leyes para defender estas empresas, ¿no? Y no cobrarles impuestos. Y entonces, yo leía la pregunta que en su momento hizo Eduardo del Río, de Ríos, en un libro que se llamaba La panza es primero. Fíjate, estamos hablando de la década de los 70, en una colección que se llamaba La duda semanal, precisamente, y eran unos libritos chiquitos, así como libro vaquero, pero inteligente, donde se hacía preguntas y él exponía el caso del café. Y él decía, mientras estamos criticando el sistema capitalista, tomándonos una taza de café, estamos abonando a eso. Por supuesto. Y él ponía el ejemplo de la Sierra Norte en Puebla. Él decía, se talan bosques de encino, bosques de pino, en la Sierra Norte para sembrar cafetales. Entonces, el café en realidad, ¿qué tanto nos nutre? ¿Qué tanto lo necesitamos? Lo tomamos por gusto. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en los grandes cultivos de maíz o grandes cultivos de hortalizas,
y nos ponemos a revisar esas hortalizas a dónde llegan, en realidad no son para el consumo humano, son para que las consume el ganado, claro, porque el ser humano gusta mucho de comer arrachera, costillitas, y la carne que consumimos de más que no necesitamos, dicho sea de paso biológicamente hablando, la consumimos por gusto, por gula, por antojo. Y entonces no es verdad que no haya que darle de comer a la humanidad y por eso hay que ser transgénicos. Así es. Es que nos estamos dando un lujo. Estamos pagando nuestro lujo. Así es. Como decía Ortega y Gasset, la razón trajo consigo la era del confort, ¿no? Mientras más nos facilite la vida, más vamos a apostar por eso, ¿no? Sí, entonces, ese es el rol de la ciencia, facilitarnos la vida, ¿no? Así es. Pues, Paul, vamos a regresar con este tema y algunas otras preguntas, pero antes de eso tenemos que escuchar a otro planeta. Claro, ahora vamos a escuchar a Júpiter, el más grande de los planetas, ¿no? Hay que escuchar con detalle la grandeza de la pieza. Vemos qué tanta gravedad tiene. Muy bien, Paul. Oye, qué pieza tan pasional, ¿no? Es por eso mismo que yo digo que Holst no estaba enmarcado en el modernismo. Es decir, vamos a poner una última pieza al final del programa. Quiero que la comparen, por favor, con El aprendiz de mago de Paul Dukas, de mi tocayo Dukas. Es famosísima esa obra porque sale en fantasía. Es de hecho la obra principal de fantasía donde sale Mickey y todo el rollo, ¿no? Bueno, comparen Urano, no me acuerdo si es Urano o Neptuno, ahorita les digo, compárenla con El aprendiz de mago. Es mucha influencia del modernismo. Dukas es parte del impresionismo francés con Ravel. Y ahorita escuchamos en Marte, en la primera que pusimos, mucho ritmo al tipo Stravinsky. También estamos escuchando bitonalidades al estilo de Debussy. Pero lo que caracteriza a esta música es lo que acabas de decir, Eduardo, es que es pasional, esto es romanticismo. Claro. No es romanticismo en el sentido estricto del siglo XIX, es posromanticismo. Es como una regresión. Es una regresión. Oye, a mí me gustaría rápidamente comentarle al auditorio para que tengan una referencia, cambiando un poco el código, una referencia del aprendiz de mago. Es esta pieza que retomó Walt Disney, ¿no? En la película de fantasía, cuando Mickey es el aprendiz de mago y hechiza escobas y luego una lo desobedece y la rompe y luego ya son miles de millones de escobas y le inunda todo el castillo. Qué exagerado, ¿no? Eran cientos. Eran cientos de miles. Yo conté miles de millones, pero me retracto. Bueno, tenemos otra pregunta para nuestro invitado del día de hoy, pero antes de eso recordarle a nuestro auditorio nuestro correo electrónico. Es la duda metódica mx@gmail.com. Ok, o el teléfono 2225-3527-69 para que se lleven el libro de la historia económica. Bueno, ahora sí, Isaac, una pregunta muy puntual. ¿Tú consideras que el biólogo o el químico juegan a ser Dios cuando hacen ciencia? Sí, por supuesto, pues qué otra le queda, ¿no? Ese tema recién lo he comentado precisamente en algunas clases, porque al ver la crisis de la cosmología moderna, en donde
aunque había todo un sistema formal y universal para explicar el comportamiento de todo lo que está en el espacio, nada de eso cuadró para poder explicar el comportamiento de la naturaleza. Y entonces se adoptó un método inductivo, experimental, la observación en primer lugar, y ya la máxima de que solo la naturaleza puede producir sus propios principios le dio al biólogo moderno pues todo el derecho de abrogarse lo que en épocas anteriores se pensaba únicamente de un ser creador y poderoso, ¿no? De toda la realidad. Entonces sí, es consecuencia de la misma revolución y evolución de la ciencia, ¿no? Y concretamente de las ciencias naturales. Que eso tenga implicaciones éticas importantes, por supuesto, ¿no? Epistemológicamente yo lo considero válido. O sea, es válido que un biólogo se sienta Dios. Sí, claro. Pero ¿hasta dónde quedaría la ética del biólogo cuando está abriéndole la panza a una rata, no? Claro, ahí habría que señalar, no por el hecho de que como estructura de conocimiento sea formal y válido, incluso se demuestre como necesario, significa que está haciendo investigación sustentada en una visión ética de la vida. Hay que subrayar eso, porque con lo que tiene ante sí el biólogo es la necesidad de pensar éticamente su quehacer, porque lo que está estudiando es la vida. Entonces, bueno, yo creo que aquí la sugerencia sería así mucho conocimiento instrumental, pero que aparte, ya habíamos dicho, las consecuencias siempre son muy desagradables, ¿no? Y siempre afectan no solo al que investiga, sino al entorno en donde aplica su investigación. A mí me hace pensar mucho este tema, en algo que yo he criticado mucho de mi carrera. Claro. Cuando uno entra a biología, bueno, al menos a mí me ha pasado y he visto a muchas personas, se entran con la idea de Superman. Sí. Yo voy a entrar a salvar el mundo porque yo voy a ser el ecólogo, que yo voy a cuidar las especies, las voy a resucitar. Voy a resucitar especies, ¿no? No, últimamente anda por ahí circulando, bueno, ya desde hace un tiempo, un artículo sobre la posibilidad de clonar un mamut. O guardaron los genes del viejo George, ¿no? De la tortuga que apenas se murió. O la criogenia, ¿no? Tienen a Walt Disney criogenizado. Sí. Entonces, bueno, no solamente a Walt Disney, hay un montón de personas que tuvieron para pagarle al laboratorio que está en Arizona por la criogenia. Sí, por la criogenia. Entonces, en ese sentido, bueno, yo comparto contigo un poco la postura de que el científico es válido que juegue a ser Dios. Epistemológicamente. Claro. Pero, ¿qué tanto él se puede atribuir a sí mismo un alcance? Es decir, ya sea un hallazgo, una invención, un resultado. Platicando con un profesor, que por cierto en este momento es uno de mis mentores en la carrera, él me decía, yo creo que en la historia no hay grandes hombres, sino grandes momentos. Entonces, en el momento que el científico está haciendo una investigación, él está permeado por una serie de factores culturales, institucionales, económicos. Entonces, un hallazgo o una revolución científica, un cambio radical en una rama de la ciencia, ¿es resultado del trabajo de una persona o es una inercia histórica? Bueno, son varias cosas. Lo primero que pienso es, y espero no perder el hilo, ¿no? ¿Por qué los que estudian en el campo de las ciencias de la vida juegan a ser dioses? Porque la misma idea de Dios está en conflicto en esta época, ¿no? En la época contemporánea. ¿no? Se rompe desde claro, por supuesto, ¿no? O sea, ya no podemos nosotros afirmar que tenemos clara la idea de Dios y que se puede esa reproducir virtual o artificialmente en manos del científico, ¿no? O sea, porque carecemos de la idea objetiva de Dios, es que el científico puede proceder como creyéndose todopoderoso, ¿no? Entonces, el otro aspecto es que habría que diferenciar la pretensión de creación, que yo creo es lo que nos hace pensar que el científico de esta época se cree Dios, y el concepto de invención, que son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, es que una cosa es creer que yo puedo crear artificialmente la vida en el laboratorio, y otra es inventar dispositivos de control de la vida, ¿no? Claro. Entonces, incluso ahí ya epistemológicamente se rompe con esta mirada tan pretenciosa de la ciencia, concretamente de la biología, por querer producir, ¿no? Entonces no crea, inventa. Claro, no, inventa. El biólogo nunca no ha creado hasta el momento nada. El concepto de creación puro es crear a partir de la nada. Sí, por supuesto. Y por eso no crea nada el científico. No, pues siempre tiene que... Y me atrevo a decir que era la idea máxima, una de las ideas máximas de la alquimia, ¿no? Dicho sea de la... de paso. Y en cambio, inventar es descubrir, unir
Claro. y obtener propiedades distintas de Por un colectivo supuesto. de piezas. Claro, así es. Lo que tú decías hace un momento, ¿no? Decías que entiendes la ciencia como la producción de conocimiento. Eso es parte de la invención, ¿no? Ujú. Y creo que sí puede armonizar muy bien cuando se tienen fundamentos éticos para la aplicación de la ciencia, que no las pretensiones de creación, ¿no? Por supuesto. Así es. Sí, no, porque cuando nos atribuimos la pretensión de creación es cuando ya nos estamos creyendo Dios, ¿no? Claro, ¿no? Ese es donde estamos cayendo en el error Claro. de querer jugar con la vida y Por de querernos supuesto. con el derecho de poder crearla Por supuesto, y ¿no? destruirla. Por supuesto. Y esta última pregunta, ¿no? De si al final de cuentas el desarrollo de la ciencia depende de un sujeto o o tiene que ver con las consecuencias históricas, no lo sé tampoco. Pienso en Gerald Holton, que era un importante biógrafo de los científicos contemporáneos. Le atribuía más al científico el talento, la originalidad y la creatividad como para que sea un hito, ¿no? O sea, nunca vamos a volver a tener un Einstein, nunca vamos a tener un Darwin, un Newton, ¿no? Sí. Lo otro es que sí creo que la ciencia está profundamente ligada a las circunstancias históricas. Claro. Siendo así, hay que reconocer que Newton no pudo haber sido lo que fue si no hubiera sido por un contexto en donde Dios era fundamento del conocimiento científico, por ejemplo, ¿no? Y aparte de las corrientes que rigen o que gobiernan una sociedad en su momento, Ujú. también incluso la posición social del Claro, científico por supuesto, vale, ¿no? por supuesto. Yo estoy pensando ahorita en la comparación Darwin-Wallace. Claro, Wallace es no el más tenía un claro. quinto Así es. y Darwin era un Por aristócrata, supuesto. ¿no? Que jamás tuvo que trabajar, Así es. mientras que Wallace tenía que emplearse como Así es. recolector de un Ajá. montón de naturalistas. Así es. Y entonces ambos llegan a la misma conclusión, de alguna Claro, manera. así es. Quizá los caminos eran distintos, pero llegan a la misma conclusión. Así es. Y hay quien publica en esa Darwin, Claro. ¿no? Así Entonces, es. también la posición económica del Y, científico por supuesto, opera, ¿no? Claro, o sea, igual, padre de la modernidad, René Descartes, ¿no? Ujú. Porque pues estaba ahí al lado de la reina, ¿no? O sea, no, Estaba protegido. claro. Lo que yo decía de Besalio hace rato. Lo ¿no? que decías Lo debe salir protegido. exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, eso nos dice que otro de los temas importantes de la bioética es la relación que tiene ya la legislación, el derecho, la política, Ujú. los intereses del Estado y la misma práctica científica. Ujú. Ya debe de quedar muy claro que tal vez no sea un interés legítimo de la ciencia buscar la vida eterna. Posiblemente eso tenga que ver con una asignación específica de intereses ideológicos, sociales, políticos, mucho más amplios, ¿no? Porque Así creer que la ciencia está como que sola en el escenario del conocimiento contemporáneo, pues No. sería Y falso. también habría que Sería como recalcar, aislarnos de la Por sociedad. supuesto. también habría que recalcar dónde se hace ciencia. Ah, sí, por supuesto. Porque una cosa es hacer ciencia en una institución pública, como una Así es. universidad, y otra cosa es estar auspiciados por un gran laboratorio, Claro. por ejemplo, Bayer, Ah, exacto. ¿no? Una Exacto. cosa de esta naturaleza, Pfizer, o qué Sí, sé sí, yo. sí, las grandes Y industrias. entonces, la industria farmacológica. El ¿no? científico que trabaja en la industria farmacológica o que trabaja en la industria computacional Ujú, o en la ujú. carrera espacial Ándale. va a buscar sus objetivos, las propias metas que se ha planteado en términos tanto de fama como de Por monetarios, supuesto, claro. mientras que la universidad está en busca de otras cosas, Sí, ¿no? esperamos. ¿no? Ajá. Académicas. Está en busca Principalmente. de Claro. objetivos académicos, Claro. de posicionamiento Claro. en cuanto a nivel nacional o Así internacional. Así es. Entonces, eso también va a permear de alguna forma el quehacer científico, Así es. ¿no? Bien, Paul, se nos ha terminado el tiempo. Yo creo que este es un tema muy extenso. Me gustaría mucho que nuestro invitado se despidiera de nuestro auditorio con algún mensaje final, algo que nos quieras compartir. No, pues en el caso de si nos escuchan chavos, que se preocupen por la ética, ¿no es cierto? Que se pregunten sobre sus decisiones, se hagan más responsables de sus decisiones y sobre todo para los que, por ejemplo, en este momento están esperando tener un lugar en la universidad. Si lo obtienen, qué padre, si no, pues que se den cuenta de que también hay otros aspectos de la vida, morales y éticos, que son fundamentales, Claro. ¿no? Entonces, saludos a todos. Muy bien. Paul. Pues bueno, antes que nada, yo quiero mandarle un saludo al profesor Hugo Molina, de allá de la Escuela de Biología. Estoy seguro que si nos está escuchando, este es un tema que le apasiona. Y aparte quisiéramos que nos recordaras, Eduardo, qué vamos a hacer con este tema de la bioética. Es un tema que nos han solicitado mucho. Entonces, yo me despido del auditorio. Les recuerdo, comparen esta última obra que vamos a poner, Urano, el mago, no sé por qué se llama así, Urano, el mago. Y compárenlo con El aprendiz de mago de Paul Dukas.
Y pues te cedo la palabra, Eduardo, ya para la despedida. Muy bien, Paul, pues muchas gracias. La intención es repetir este tipo de mesas sobre bioética, que es un tema que está en boga, que es un tema que se puede extrapolar a muchos otros temas. Claro. Entonces nos gustaría, si tú nos quisieras acompañar en repetidas ocasiones, claro, encantado, con mucho gusto. Que abordáramos este tema de manera desmenuzado, de manera puntual, de aquí en adelante, los primeros martes de mes. Ya. Ahorita es 6, ¿no? De mayo, el primer martes de junio, el primer martes de julio, que lo dedicamos exclusivamente a este tema. Cuando tú nos hagas favor de acompañarnos. No, pues yo encantado, ¿no? Bienvenido en muchas gracias. Todos estos programas. Y bueno, pues despedirnos de ti, Paul. Hasta luego, muchas gracias, profesor. No, a ustedes gracias por la invitación. Mandarle un saludo a Luis Diego, que está en la producción de este programa, a Loel, a todos los jóvenes que están aquí en el control de audio y de video. A ustedes, a nuestro auditorio, muchísimas gracias. Vamos a estar respondiendo por vía correo electrónico a los que obtuvieron el libro del día de hoy, ya que en este momento ya nos da tiempo. Nos despedimos, muchas gracias, nos escuchamos y nos vemos el próximo martes de 5 a 6 de la tarde. Vamos a hablar sobre educación intercultural y el caso de la Universidad del Modelo Mije. Entonces, los esperamos el próximo martes. Gracias y adiós. Hasta luego. Dale, vámonos.